De actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta con más, siendo las 6:45 de la mañana, preparados ya para compartir nuestra primera entrevista, nuestra primera conversación para la mañana de hoy. Se encuentra conmigo Raúl Moreira, es economista y una persona que definitivamente tiene una perspectiva muy específica acerca de toda la situación económica del país. Y hay que ponderar varias cosas. Don Raúl, buenos días, bienvenido. Muy buen día, estimado Ricardo y la audiencia de Radio Panamá. Mucho gusto. A ver, estamos hablando hace mucho tiempo acerca de reactivación, preparándonos para esa reactivación. Estamos hablando, o hemos escuchado hablar acerca de crecimiento, escuchamos hablar acerca de la inflación y lo que esto representa, además, pues de una deuda pública que se ha incrementado durante los últimos meses, sobre todo con la llegada de la pandemia. Hablemos en principio, don Raúl, acerca de cuál es la situación económica del país en cuanto a esa reactivación. ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos estancado? ¿Cuál es la proyección que se hace, o el análisis más bien que la proyección? El análisis que se hace actualmente de la situación económica y de reactivación del país. Bueno, sí, gracias nuevamente. Efectivamente, si uno mira las cifras que publica de manera oficial el Instituto de Estadística y Censo, ve que para el año pasado se registró un altísimo crecimiento del 15.3% del Producto Interno Bruto, lo cual aunque todavía no compensa la caída de 17.9 que hubo en el 2020, fue un Producto Interno Bruto más alto que el más optimista pudiera haber esperado el año pasado. Mientras se publican la cifra del PIB, se usa como referencia el crecimiento del índice mensual de actividades económicas, el cual indica que al mes de marzo de este año estábamos creciendo en algunos sectores, porque no son todos los sectores, algunos sectores, un 12.63%, que sigue siendo un crecimiento alto, pero ese crecimiento se ha ido estabilizando en esa cifra desde noviembre del año pasado, una cifra aproximada, tuvo un alza del 17% en diciembre, producto básicamente de las actividades que se dan en ese mes. Sin embargo, se ha estabilizado ese IMAE y se espera que el Producto Interno Bruto del primer trimestre ande por una cifra parecida de 2 dígitos, lo cual sigue siendo alto. Cuando se mira, por ejemplo, el movimiento del canal, sigue creciendo el número de naves, cerca de 270.000 naves. Sin embargo, el movimiento portuario ha disminuido de una manera importante, casi 585.000 toneladas menos se han movido en los puertos. Los barcos han crecido en número, van pasando de largo y no están parando en nuestros puertos. Eso es como unos 96.000 contenedores menos que se han movido de enero a marzo en nuestros puertos. Cuando se ve, por ejemplo, la compra de automóviles nuevos, ha tenido un crecimiento importante. La venta de autos de 1.406 unidades de enero a marzo, con relación este mismo periodo del año pasado. Un renglón que ha crecido de manera importantísima el sector de juegos de azar. Por ejemplo, la lotería. En estos 3 primeros meses del año ha crecido 118 millones más que el año pasado. Y el resto de los otros juegos de azar, casino, maquinita y demás, ha crecido 269 millones más que el mismo periodo del año pasado. O sea, tenemos, don Raúl, déjame hacer un paréntesis ahí que quizá no tenga absolutamente nada que ver con el análisis que está haciendo, pero contrario a lo que se percibe de un impacto a la economía de las personas, se recurre a los juegos de azar. O sea, la gente está yendo a apostar, a jugar y demás, o está tratando de buscar una solución al problema. Efectivamente, esa última parte es lo que nosotros entendemos que está sucediendo, que con producto de la apertura de las actividades, la gente ha empezado a percibir algún nivel de ingreso, pero todavía tiene un déficit muy grande con relación a sus necesidades.
y ha recurrido entonces en su desesperación al incremento en la compra de juegos de azar, básicamente lotería y casino y demás, que ha hecho que esta cifra haya crecido de una manera tan importante, arriesgando el poco ingreso que las personas están recibiendo, lo están apostando. Y eso genera otro problema social gravísimo que, como todos conocemos, que es el de la ludopatía, que ha ido creciendo en nuestro país. Entonces, eso también es una cifra importante que se ha experimentado. Pero, sin embargo, si uno ve esas cifras así puras y duras de crecimiento económico y demás, que indican que la economía está creciendo, uno se pregunta, ¿pero por qué hay tanta insatisfacción social? La gente no se siente que eso se está reflejando en el mejoramiento de su bienestar. Pero es que, por ejemplo, cuando vemos el número de empleados, según el INEC, en el mes de octubre del año pasado, habían 275,000 personas menos ocupadas de las que estaban ocupadas en el 2019. Eso es básicamente como consecuencia de un caso en el cual la economía sí está creciendo, pero está creciendo más en aquellos sectores que no generan tanto empleos, como las minas, todas estas actividades del sector terciario que usan mucha maquinaria, pero no usan mucha mano de obra. Y hace que se vea lo que estamos viendo, que la economía está creciendo a niveles altísimos, pero no está generando los empleos que se esperan. Si comparamos el crecimiento en 2021 y 2029 de estos sectores, estos han crecido casi el 30%, pero sin embargo el aporte al empleo es bajísimo. En cambio, los sectores que más empleo aportan a la economía han disminuido un 24%. Y eso que usted me manifiesta. 6% del empleo. Por Eso que usted tenemos manifiesta. tu identificación con ese crecimiento, Ricardo. Claro, y a ver, me lleva, mientras usted hace esta explicación, me lleva también a lo que hemos escuchado, por ejemplo, de que sí, el crecimiento, de pronto para algunos sectores más conservadores, en Panamá se proyecta para este año, bueno, ya estamos llegando a la mitad de este año, en un 5%. Sin embargo, ¿cómo de alguna manera nosotros relacionamos eso con el tema de la generación de empleo cuando de alguna manera vemos que tanto el empleo como el motor de consumo se recarga sobre todo en la inversión del gobierno, en empleo para el gobierno, y obviamente así quienes pueden de alguna manera sufragar gastos o hacer erogaciones en comercios y demás, son más bien personas que trabajan para el sector público, no así en la empresa privada? Efectivamente, la planilla estatal para este año, de acuerdo al presupuesto general del Estado, se espera que se incremente en unos 275 millones de balboas. Pero en áreas que no se sabe, porque si bien es cierto, la ley de responsabilidad social fiscal permite el crecimiento en algunos sectores, tales como, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad. Uno no sabe dónde está creciendo la planilla, de manera que uno puede decir, pero por lo menos están contratando más maestros, por lo menos están contratando más policías. Pero eso no se ve dentro de la información que se suministra. Además que las leyes especiales hacen que la planilla automáticamente se dispare de una manera importante por todos los compromisos previos que se han adquirido. Así que, a pesar de eso, yo no soy la persona que dicen que hay que hacer austeridad, así dura y pura austeridad, y recortar todos los gastos del Estado, porque entonces no vas a satisfacer necesidades de la gente tampoco. Lo que hay que racionalizar el gasto del Estado. Si hay que invertir más, todo el mundo sabía efectivamente que con el tema de la pandemia se iba a gastar más. El tema era que se nos dijera en dónde se estaba gastando más para que cuando
se pidiera un sacrificio a la gente como se ha hecho, todo el mundo dijera, ah, ok, el gobierno se sacrificó, hizo los gastos que requería, ahora nosotros vamos a poner nuestra parte, pero como la gente no ve ese crecimiento, dónde está el gasto estatal, dónde está, la gente se pregunta, ¿y por qué a mí entonces me van a seguir sacrificio si yo veo que la asamblea, el presupuesto, nombramiento y demás, anda volando y nadie sabe hacia dónde va ese dinero? Ahora, ¿qué sectores del país que se han quedado rezagados? Ya usted ha hecho una radiografía importante en ese sentido, pero ¿qué sectores del país que se han quedado rezagados en esta reactivación aportan importante a la economía del país o hacen un aporte importante? Aunque la construcción en las últimas cifras del Producto Interno Bruto creció, viene de una caída desastrosa, realmente es la palabra que uno puede decir, y todavía no compensa lo que cayó en el año anterior. Entonces, ese es un sector, la construcción, que genera mucha mano de obra. Entonces, cuando uno ve, el gobierno nacional al inicio de su periodo dijo que ellos no iban a hacer un proyecto estrella, como habían hecho los gobiernos anteriores, del metro, la cinta costera y demás, que la estrella era la educación. Entonces, ¿qué ha sucedido? No ha habido esos megaproyectos básicamente nuevos que generan la cantidad de empleos que estuvo movilizando la economía en periodos anteriores. Y los que se heredaron prácticamente se detuvieron y ahora están empezando a reactivarse la mayoría. Y el caso más grave es el tema del puente sobre el canal, el cuarto puente sobre el canal, que ya había iniciado su construcción, o se detuvo porque se planteó que estaba mal estructurado financieramente y que en vez de hacer un puente por pasar al metro, se iba a hacer el puente, pero se iba a hacer más pequeño porque el metro iba a pasar por un túnel. A esta altura todavía el puente está detenido. No se sabe cuando termine la ampliación a dónde van a ir esos carros. Van a crear un embudo. El gobierno nacional dice que va a estar a tiempo el puente. No sé si está parado. Y la ampliación continúa. Además que tampoco, a pesar que han dicho que para agilizar la construcción del túnel, la misma compañía que está haciendo el puente, el metro va a hacer puente, no inicia todavía. Y todavía está por ver lo que se señaló, que al separar los dos proyectos iba a ser más barato que hacer un puente con los dos proyectos en sí. Entonces, todavía eso no se ha definido. Al final tiene que ser así, porque si no, entonces no va a haber nada que justifique el retraso en una obra tan sentida para la población de Panamá Oeste y que genera tantos empleos dentro de la economía. Eso es por poner un ejemplo. Ahora, don Raúl, de alguna manera ya las acciones que estamos viendo de protesta están evidenciando la posibilidad de que estas brechas de las que tanto también hemos hablado durante los últimos años se estén pronunciando. Vemos la situación en Colón, vemos situación en otros puntos del país, los docentes ahora se están sumando. Si bien los efectos de la pandemia definitivamente desigualan la economía en algunos sectores, sobre todo en los más vulnerables o necesitados, hay decisiones que se pueden o no tomar de forma oportuna. ¿Cuáles serían estas decisiones y estas acciones? Y al margen de lo que ya estamos viendo, son efectos no solamente en las afectaciones, sino en la reacción de la propia gente. Efectivamente, no se comprende realmente cómo con toda una estructura económica que pudiera permitir un crecimiento que se proyecte en el bienestar de la gente, tengamos una situación como la que tenemos actualmente, en la cual se está generando una tormenta perfecta para la intranquilidad social. Y vemos, por ejemplo, cosas como que se publica, Colón está muy agitado y toda una serie de cosas. Algunos se burlan cuando los dirigentes dicen, estamos peleando porque se baja el costo de la vida. Y dicen, pero ¿por qué los colombianos se preocupan más del tema del costo de la vida? Un ejemplo palpante es
el decreto ejecutivo 133 que regula el precio del tanque de gas de 25 libras, en donde la provincia de Colón, a pesar que las plantas de gas están en Colón, paga el gas más caro que en Panamá y Panamá Oeste, y mucho más que en el área reversible de Panamá. Entonces, esas son las cosas que hacen que del lado de los colonienses se generen esas inquietudes. Lo que tanto nos está afectando el tema del incremento del índice de precio del consumidor, que se ha disparado hasta un altísimo 3.7%, del cual no estamos acostumbrados, influido principalmente por el crecimiento del sector de transporte, un 13.7%, y específicamente lo que es el combustible para automóviles ha crecido 44% por relación al año pasado. Siempre se dice, pero es que nosotros no podemos controlar eso porque eso es producto de la guerra en Ucrania y producto de la reactivación económica, producto de la pandemia y demás. Por supuesto que no podemos controlar el incremento del precio del petróleo, pero sí podemos tomar decisiones que minimizan ese impacto. Por ejemplo, se planteó suspender el cobro del impuesto del combustible, 60 centavos por gasolina y 25 centavos por diésel, por galón. Se dijo que no se podía hacer eso, porque eso representaba un impacto de 15 millones para el ingreso estatal, 15 millones, y que había que buscar una renta sustitutiva. Todos vimos la decisión que se tomó la semana pasada, en la cual el gobierno nacional decidió congelar el precio del galón de combustible para el sector transporte, colectivo, selectivo, colegiales, turismo, en 3.95 balboas. Y el viceministro de Finanzas dijo que eso iba a tener un impacto de 30 millones, esa medida. Entonces uno se pregunta, si tú vas a sacrificar 15 millones, que va a afectar a todos, desde la fuente, desde el origen, la gasolina aumentaría 60 centavos menos el galón y va a beneficiar de salir a todos, versus tener un sacrificio de 30 millones que va a beneficiar a una parte. Mientras que por otro lado siguen aumentando los precios de la comida y demás. Es lógica cuál hubiera sido la decisión, pero el gobierno nacional ha tomado la decisión más cara que beneficia a una parte en vez de tomar la más barata según sus propias declaraciones que hubiera beneficiado a toda la población. Y se habla de la renta sustitutiva, pero cuando uno ve, por ejemplo, la escandalosa ley de incentivos al turismo, donde un pequeño número de empresarios se están beneficiando de exoneraciones fiscales por más de 400 millones de balboas, yo no he visto ningún estudio de parte del Ministerio de Economía y Finanzas que diga cómo se va a compensar el impacto en las finanzas públicas derivadas de esa cantidad de impuestos que se van a dejar de percibir por las inversiones en el turismo, pero sí por 15 millones que afecta a todo el mundo. Entonces no podemos hacer nada porque hay que buscar la renta sustitutiva. No, de cómo, o la correlación de cómo, de alguna manera, el dejar de percibir ese ingreso, ese pago, revierte al país. Pero es interesante, don Raúl, un tema que podríamos pasar horas analizando y, por supuesto, desde la forma pues tan clara como usted lo plantea, para poder entenderlo y transmitirlo hacia la audiencia. Yo quiero agradecerle la oportunidad esta mañana de hacer este análisis, de hacer esta radiografía de la economía desde los diferentes aspectos que están impactados actualmente y pues más adelante continuar profundizando y ver cómo avanza este tema de crecimiento y cómo va impactando de alguna manera los diferentes sectores. Gracias, don Raúl. Saludos, don Ricardo. Mucho gusto de nuevo. Igual, gusto de verlo. Son las 7:05 de la mañana. Avanzamos.